Jimin y Jungkook confirmarán que están peleados cuando finalmente se muestre el detrás de cámaras de su gira por Europa. ¿Será que en ese contenido veremos la supuesta prueba definitiva de que ya no se hablan, que están distanciados y que ni siquiera se miran? Porque, sinceramente, después de ver la cantidad de comentarios de personas que están esperando con tantas ansias ese detrás de cámaras, parece que para algunos ese contenido se ha convertido prácticamente en el acontecimiento más esperado. Pero no precisamente por el contenido de su ship favorito, sino por la esperanza de encontrar algo que puedan utilizar para atacar al Jikook. Y es que he visto comentarios de personas diciendo que están esperando con ansias que se muestre el detrás de cámaras de la gira por Europa, simplemente para que los Jikookers finalmente se callen, porque según ellos, ahí se demostrará que Jimin y Jungkook realmente están peleados. Es decir, están esperando un contenido en el que aparecen los miembros de BTS. Pero su principal preocupación parece ser descubrir qué ocurre entre Jimin y Jungkook. Y sinceramente, me parece bastante gracioso y hasta ridículo la cantidad de energía que algunas personas están poniendo en una relación que, según sus propios argumentos, ni siquiera debería importarles. Porque pensemos un momento en esto. Si realmente no te interesa Jimin y Jungkook juntos, si realmente no te importa su relación, y si realmente estás convencido de que entre ellos no existe absolutamente nada, ¿por qué estás esperando con tanta emoción un contenido para descubrir si están peleados? ¿Por qué estás pendiente de si se miran, si hablan, si están cerca, si aparecen juntos o si existe algún pequeño momento entre ellos? ¿Por qué necesitas que aparezca una escena específica para confirmar una teoría que llevas tanto tiempo defendiendo? Ahí es donde todo comienza a resultar contradictorio, porque supuestamente el Jikook no debería importarles. Supuestamente no existe ninguna relación entre Jimin y Jungkook. Supuestamente los Jikookers estamos imaginando absolutamente todo. Supuestamente cualquier interacción entre ellos es exagerada por los fans. Pero al mismo tiempo, estas mismas personas están esperando un detrás de cámaras únicamente para comprobar qué ocurre entre ellos. Están esperando ver si Jimin y Jungkook se miran o no se miran. Están esperando comprobar si hablan o no hablan. Están esperando encontrar una escena que, según ellos, finalmente demuestre que están peleados. ¿No resulta curioso? Porque mientras nosotros podemos estar esperando simplemente contenido de Jimin y Jungkook porque nos gusta verlos juntos, hay personas que aparentemente están esperando exactamente el mismo contenido, pero con la intención completamente contraria. Quieren encontrar algo que puedan utilizar para decir, ven, teníamos razón. Y eso es precisamente lo que me parece tan gracioso de toda esta situación, porque terminan centrando toda su energía en el Jikook mientras supuestamente lo odian. Están pendientes del Jikook, hablan del Jikook, esperan contenido del Jikook, analizan qué podría suceder con el Jikook. Esperan que aparezca una escena que confirme que el Jikook terminó. Y después de todo eso, todavía quieren convencer a los demás de que el Jikook no les interesa. Entonces, ¿qué estamos haciendo exactamente aquí? Porque si pasas tanto tiempo esperando contenido para saber qué ocurre entre dos personas que supuestamente no te interesan, creo que está bastante claro quién está realmente pendiente de quién. Y sinceramente, eso me parece mucho más divertido que cualquier teoría que puedan intentar construir. Porque parece que el objetivo ya no es disfrutar del contenido de las personas que apoyan, sino esperar que aparezca algo relacionado con Jimin y Jungkook. Y es ahí donde yo digo,
Quizá estamos frente a fans de Closet, porque realmente no encuentro otra explicación para esa obsesión. No tiene mucho sentido afirmar constantemente que el Jikook no existe. Y al mismo tiempo, estar tan pendiente de cada contenido que pueda demostrar, según ellos, que el Jikook terminó. Y aquí viene la parte que me parece todavía más absurda. Estas personas quieren confirmar una teoría según la cual Jimin y Jungkook terminaron en París. Esa es la teoría que están esperando poder comprobar cuando finalmente se muestre el detrás de cámaras de la gira por Europa. Pero si nos fijamos en la lógica que ellos mismos están utilizando, todo termina siendo todavía más contradictorio. Porque primero dicen que Jimin y Jungkook no tienen ninguna relación. Eso es lo que llevan defendiendo, que no existe absolutamente nada entre ellos, que los Jikookers estamos interpretando cosas que no existen, que todo lo que vemos entre Jimin y Jungkook es simplemente una interacción entre compañeros. Perfecto. Esa es su postura. Pero entonces de repente aparecen diciendo que Jimin y Jungkook terminaron su relación. ¿Cómo funciona eso? Si nunca tuvieron una relación, ¿cómo pudieron terminarla? Si según ellos no existe ninguna relación entre Jimin y Jungkook, ¿qué es exactamente lo que supuestamente terminó en París? Porque no puedes decir durante todo este tiempo que dos personas no tienen ninguna relación y después utilizar como argumento que esas mismas dos personas terminaron una relación. Las dos ideas se contradicen completamente. Y eso es precisamente lo que hace que toda esta situación resulte tan absurda. Porque parece que dependiendo de lo que necesiten defender en ese momento, Jimin y Jungkook pueden pasar de no tienen absolutamente nada a terminaron su relación. Entonces, ¿cuál de las dos cosas es? Porque las dos al mismo tiempo no tienen sentido. Y todavía más curioso es que necesitan esperar un detrás de cámaras para descubrirlo. Es decir, no les basta con lo que ya han visto. No les basta con todas las interacciones que existen o con la forma en la que cada persona interpreta esas interacciones. Necesitan esperar un contenido específico porque están convencidos de que ahí finalmente aparecerá la prueba que necesitan para demostrar su teoría. Y sinceramente, creo que están poniendo demasiadas expectativas en ese contenido, porque quizá están imaginando que van a encontrar exactamente lo que quieren encontrar. Quizá esperan un contenido completamente lleno de escenas que puedan utilizar para decir que Jimin y Jungkook están distanciados. Quizá están esperando que no se miren, que no hablen o que no tengan ningún pequeño momento juntos para poder utilizarlo como una especie de confirmación. Pero precisamente ahí está el problema. Están esperando algo antes de siquiera verlo. Y eso demuestra que ya tienen una conclusión preparada. No están esperando el contenido para verlo. Están esperando el contenido para buscar aquello que confirme lo que ya decidieron creer. Y eso es completamente diferente. Porque una cosa es esperar un detrás de cámaras porque quieres disfrutar del contenido de BTS, ver lo que ocurrió durante la gira y simplemente pasar un buen rato viendo a los miembros. Y otra muy diferente es estar contando los días para descubrir si Jimin y Jungkook supuestamente están peleados y, además, esperar que eso sirva para hacer callar a los Jikookers. Y ahí es donde nuevamente me parece imposible no reírme un poco. Porque imagínate odiar tanto un ship que terminas esperando contenido de ese mismo ship con más emoción que las personas que lo apoyan. Imagínate pasar tanto tiempo hablando del Jikook que terminas pendiente de cualquier cosa que pueda demostrar o desmentir una teoría sobre ellos.
Eso es exactamente lo que hace un fan. Estar pendiente. Esperar contenido, analizar lo que ocurre, querer saber qué pasó, querer descubrir qué se mostrará. Y sin embargo, aparentemente todo eso lo están haciendo mientras aseguran que el Jikook no les interesa. Creo que está bastante claro que aquí hay una contradicción enorme. Pero bueno, quizá lo más divertido será esperar y ver qué sucede realmente cuando ese contenido finalmente se muestre. Porque después de tanta expectativa, después de tantos comentarios y después de tanta seguridad, asegurando que finalmente se demostrará que Jimin y Jungkook están peleados, será interesante ver qué hacen si aparece, aunque sea un pequeño momento entre ellos. Porque al final, quizá ni siquiera necesiten una gran muestra de afecto. Quizá no necesitan una escena enorme. Quizá un pequeño momento será suficiente para hacer que toda esa teoría vuelva a convertirse en otro motivo de discusión. Y es que eso es exactamente lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Cada vez que aparece algo relacionado con Jimin y Jungkook, termina generando una reacción enorme entre quienes supuestamente no quieren saber nada de ellos. Y ahora nuevamente están esperando un contenido específico para intentar demostrar que el Jikook terminó. Así que adelante. Esperen el detrás de cámaras. Esperen ese momento que según ustedes finalmente demostrará que Jimin y Jungkook están peleados. Esperen con todas las ganas del mundo. Porque mientras ustedes están esperando que el Jikook termine de ser confirmado como terminado, los Jikookers simplemente vamos a esperar el contenido y ver qué aparece realmente. Y quién sabe, quizá nuestro Jikook vuelva a hacer exactamente lo que siempre termina haciendo, callar a los haters sin necesidad de grandes demostraciones, sin necesidad de que ocurra algo enorme, y simplemente con uno de esos pequeños momentos que ustedes mismos están esperando desesperadamente encontrar. Porque después de dedicar tanta energía a esperar contenido sobre el Jikook, sería bastante irónico que precisamente ese contenido terminara dándoles otra cosa de qué hablar. Así que por ahora, solo queda esperar. Esperar el detrás de cámaras, esperar qué se mostrará y sobre todo, esperar para ver si toda esa seguridad con la que están afirmando que Jimin y Jungkook están peleados realmente termina sosteniéndose cuando el contenido finalmente esté frente a todos. Porque una cosa sí parece bastante clara. Si realmente el Jikook no les interesa, no deberían estar esperando con tantas ganas descubrir qué pasó con el Jikook. Pero aquí están, esperándolo, hablando de ellos, esperando verlos, esperando comprobar si se miran o no. Esperando demostrar que terminaron, y después diciendo que los Jikookers somos los obsesionados. La ironía realmente se cuenta sola.